cuerpos con respecto a un punto de referencia o un sistema de referencia, ¿verdad? Me va a ayudar el señor Dylan Armijos a leer lo que es con respecto al movimiento. ¿Qué indica el movimiento, Dylan? El movimiento. En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Gracias, Dylan. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hablar solamente de los movimientos, porque la causa del movimiento lo voy a indicar más adelante con respecto al tema de dinámica, ¿verdad? Entonces, con respecto al movimiento, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, como en este caso, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también indicado por sus siglas MRUV, ¿verdad? En otros libros le ubican, en vez de V, le ponen la A, que es lo mismo, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿verdad? Porque varía es la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí, y aquí tenemos estas 4 fórmulas, ¿sí? Que vamos a ocupar en este tema, ¿sí? 4 fórmulas que vamos a ocupar en este tema, ¿verdad? Lo más importante es saber el nombre y la unidad que le corresponde a cada elemento, ¿verdad? Aquí tenemos, además de las fórmulas, tenemos el nombre de cada uno de los elementos, ¿verdad? La A significa aceleración y siempre la aceleración debe estar ¿en qué? En metros sobre segundos al cuadrado, siempre en esa unidad. También tenemos V sub 0 y V sub F, ¿sí? ¿Qué significa? Velocidad inicial si es sub 0 y si es F, velocidad final. Siempre las velocidades, según el movimiento rectilíneo uniforme, siempre debe estar expresada ¿en qué? En metros sobre segundos. Si por algún motivo está expresado en kilómetros sobre hora, lo debo de convertir por los factores de conversión que ya expliqué anteriormente, ¿verdad? La D la identificamos como distancia, ¿sí? La D la identificamos como distancia y la distancia, ¿sí? Y la distancia siempre debe estar en metros, siempre en metros, ¿verdad? Como la distancia está en metros y si por algún motivo la encontramos en kilómetros, ¿sí? Tenemos que convertirla por los factores de conversión, como indiqué anteriormente, ¿verdad? Y por último, el último elemento de las fórmulas, de las 4 fórmulas, es el tiempo, ¿verdad? El tiempo, siempre la unidad del tiempo, según el Sistema Internacional de Medidas, debe estar en segundos, ¿sí? Siempre el tiempo en segundos y si está en minutos o en horas, lo debo de convertir según los factores de conversión, ¿verdad? ¿Hasta ahí está entendido? Siempre para comprender un ejercicio, debo de saber cada elemento, el nombre de cada elemento y además la unidad a quien pertenece cada elemento. ¿Sí? Quiero saber si estuvo o está entendido hasta el momento. Voy a activar los audios de todos y quiero saber si está entendido hasta el momento. Sí, profesor, entendido. Ok, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esto es una parte de la teoría, un parte de teoría, ¿sí? Yo les he resumido todo lo que está aquí, ¿sí? Para que solamente vaya al portafolio, el extracto, en este caso del tema. Este va a ser el tema número, en este caso, 5 del portafolio. Este es para la semana 5 del portafolio, ¿sí? Con respecto a este tema.
¿sí? Tenemos cuando un cuerpo parte del reposo, cuando dije o inicie el del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0. Esto de aquí es un dato muy fundamental porque me está permitiendo un dato auxiliar del problema, ¿verdad? Y asimismo, con respecto a si el móvil frena y se detiene, la velocidad final es igual a 0. Entonces estos dos conceptos que son parte de la teoría, ¿sí? Son fundamentales porque son datos auxiliares que yo ya debo de conocer, ¿verdad? Entonces, aquí ya encontramos lo que concierne a mi teoría, ¿verdad? Por lo tanto, las fórmulas, ¿sí? Y los elementos que conforman las fórmulas, las unidades y esta parte de la teoría deben de aprendérsela de memoria, porque ya en un problema ustedes deben, obviamente las fórmulas puede ser que en un examen lo saque, ¿verdad? Pero obviamente las unidades, los elementos que corresponden a cada, en este caso a las fórmulas, sí, deben de sabérselo de memoria. Y además la teoría, ¿verdad? Para complementar todo lo que yo he hecho hasta ahora, sí, lo vamos a realizar por medio de un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo donde indica, me va a leer el ejemplo Carlos Borges. Problema 1. Si un ciclista se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo y acelera 1 metro sobre segundo al cuadrado, a los 10 segundos su velocidad será de... Muy bien, gracias Carlos. Sí, vamos a ubicar los datos. Primero, siempre en un problema es fundamental ubicar los datos. Vamos a ver. Cuando dice, si un ciclista se mueve a 5 metros sobre segundos, ¿sí? Pamela Zucchi, ¿de qué unidad trata? Perdón, ¿de qué elemento trata? De la aceleración, la velocidad, el tiempo. De aceleración. Verá, aquí nos está indicando velocidad, mía. Me está indicando. Ah, sí, velocidad. Si no Es me que indica, hay mucho Pamela, ruido. gracias. Si no me indica velocidad y solo me dan 5 metros sobre segundos, también sé que es la velocidad. ¿Por qué? Porque la unidad de velocidad, ¿qué es igual? A 5 metros sobre segundo. Aquí he explicado velocidad inicial, velocidad final, 5 metros sobre segundos. La aceleración es 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre las unidades de cada elemento? ¿Sí? Eso tengo que diferenciar. ¿Sí? La unidad de cada elemento. ¿Sí? Yo no puedo decir si a mí me dicen metros sobre segundo es el tiempo. No. Metros sobre segundo es la velocidad. Ahora, tengo que saber qué tipo de velocidad es. Si es inicial o es final. Como dice, si un ciclista se mueve a una velocidad, entonces como inicia con esa velocidad. ¿Qué quiere decir? Que es la velocidad inicial de ese cuerpo, ¿verdad? Es la velocidad inicial. En este caso, equivale 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Cuando dice y acelera 1 metro sobre segundos al cuadrado, Jonathan Ortiz, ¿qué elemento es? Tiempo, distancia, aceleración o velocidad. Aceleración. Gracias, Jonathan. ¿Sí? Cuando dice metros sobre segundos al cuadrado, no me importa el número, me importa la unidad. La unidad, así no me diga, acelera, y si solo me dice metros sobre segundos al cuadrado, yo sé que es la aceleración. Yo sé que es la aceleración, ¿verdad? Me queda
1 metro sobre segundos al cuadrado. Ahora, me dice a los 10 segundos. ¿Qué significa los 10 segundos? Bolívar 20 millas. Repítame la pregunta, profe. ¿Qué significa? ¿Qué elemento es? 10 segundos. Cuando dice 10 segundos, ¿qué es? Velocidad, aceleración, tiempo o distancia. ¿A qué se refiere? Cuando A dice la 10 velocidad. segundos. A su velocidad. No. Indiqué recién Bolívar. Paul. Dígame, profe. Cuando dice 10 segundos, ¿a qué elemento se refiere? Velocidad final. 10 segundos. A los 10 Tiempo, segundos. tiempo. Al tiempo, verán. Al tiempo. Ya indiqué, recién indiqué eso, ¿verdad? 10 segundos, ¿verdad? Entonces, ya tengo los datos, estos se llaman datos conocidos, ¿verdad? ¿Por qué se llaman datos conocidos? Porque el problema te lo está dando, ¿verdad? Por eso son conocidos. Ahora, según el problema, Samantha Tituana, ¿cuál es el dato desconocido? La velocidad final. Muy bien, Samantha, gracias. La velocidad final. Porque, ¿qué dice el problema? Su velocidad será, o sea, al final, quiere decir eso. ¿Cuál será su velocidad? O sea, esa es la interpretación del problema. O sea, nosotros lo interpretamos de esa manera. Sabemos que los elementos son aceleración, velocidad inicial, velocidad y final, distancia y tiempo. Son 5 elementos, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí en el problema no me están dando la distancia, solo me están dando ¿qué? Es la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo como dato conocido. Y cuando me dice su velocidad será, obviamente será la velocidad final, ¿sí? Esa viene a ser una incógnita, ¿sí? Y ese es el dato desconocido que debemos de encontrar, ¿verdad? Ahora, ya ubicamos los datos de nuestro problema. Ahora, como segundo paso, ese es mi primer paso, de ubicar los datos. Mi segundo paso es identificar de las 4 fórmulas cuál ubicar. Ahora, les explico. La fórmula que vamos a obtener es con respecto a todos los elementos de los datos. O sea, la fórmula debe de contener velocidad inicial, aceleración, tiempo y velocidad final. ¿Sí? Estos 4 elementos debe de contener la fórmula. Vamos a ver. De las 4 fórmulas. ¿Sí? De las 4 fórmulas, según los datos, ¿cuál fórmula voy a escoger? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Carlili Flores. La primera. Muy bien, Carlili. ¿Por qué? Porque según los datos, velocidad inicial, aceleración, tiempo y velocidad coincide con la primera fórmula. Aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Si coincide con todos los elementos, tengo que aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar esa fórmula, ¿verdad? Voy a aplicar esa fórmula. ¿Sí? Voy a ubicar aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula a la que voy a indicar, ¿sí? Porque tiene aceleración, tiene velocidad final, tiene velocidad inicial y tiene el tiempo, ¿verdad? Antes de elaborar nuestro ejercicio,
tenemos que tener en cuenta que todas las unidades deben estar correctas, ¿verdad? O sea, la velocidad siempre debe estar en metros sobre segundos, la aceleración siempre en metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo en segundos. Si no tienen esas unidades, tengo que convertirlas por los factores de conversión. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, sí, identificar la fórmula, ¿verdad? Como todas las unidades están correctas, por eso no hicimos el segundo paso, que es de convertir las unidades, ¿sí? Primer paso, datos. Segundo paso, convertir las unidades si lo hay. Si no lo hay, no se convierte. Tercer paso, identificar la fórmula, que es esta, ¿sí? Esta es la fórmula que hemos identificado y que la vamos a aplicar. Segundo, como me piden velocidad inicial, final, debo de despejar la velocidad final, ¿sí? Vamos a despejar. Todo número que está dividiendo, ¿qué pasa? Marcela Padilla. Todo número que está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Marcela. ¿Alguien que pueda ayudar? Sebastián Romero. Cuando está dividiendo pasa a multiplicar. Gracias, Romero. Sí, cuando está dividiendo siempre pasa a multiplicar. O sea, la T va a multiplicar a la A, como lo voy a indicar ahora. A por T. ¿Y qué pasa con el numerador? Pasa lo mismo, ¿verdad? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Ahora, tengo que despejar la velocidad final, ¿sí? Para despejar la velocidad final, tengo que trasladar la velocidad inicial al otro lado de la ecuación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la aceleración y el tiempo pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa con la velocidad inicial? Fabricio Neira. Pasa al otro lado ¿A qué pasa? con el signo de final. Exactamente. Sumar. A sumar, ¿verdad? Y entonces ya me queda la velocidad final normalmente, ¿verdad? Sí, sola, como tiene que ser, ¿verdad? Y por medio, gracias Fabricio, por medio de transposición de miembros, o sea, solamente lo ubico de forma normal a la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? De esta forma ya está despejada la velocidad final. Entonces, ya que ya tengo despejada la velocidad final, procedo ¿qué? A solamente a sustituir el valor de A, el valor de T y el valor de V sub 0, que es la velocidad inicial. Procedo solamente a sustituir los datos. ¿Sí? Voy a ubicar velocidad final es igual. Voy a abrir cuando están multiplicando, cuando están dos letras ahí seguidas, siempre voy a ubicar paréntesis, siempre. ¿Sí? Siempre. Y más la velocidad inicial, ¿verdad? Voy a ubicar los valores. ¿Sí? A vale 1 metro sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Eso lo debo ubicar dentro del paréntesis. T vale 10 segundos. Eso lo voy a ubicar dentro del paréntesis. 10 segundos. Bueno, voy a ubicar aquí solamente la S, ¿verdad? 10 segundos, ¿sí? Y la velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Al último. Entonces, ya hemos sustituido el valor de A, el valor de T y el valor de, en este caso, la velocidad inicial, ¿sí? Solamente procedemos a hacer cálculos aritméticos,
matemáticos, ¿verdad? Procedo. Velocidad final es igual. ¿Cuánto me da 1 por 10? Obviamente me va a quedar 10, ¿verdad? ¿Sí? Y procedo a eliminar unidades, ¿sí? Siempre cuando el segundo está en el denominador y este segundo en el numerador, procedo a eliminar. Procedo a eliminar como aquí hay 1 segundo y aquí hay 2 segundos, ¿sí? Por lo tanto, se elimina el menor y elimino del mayor el cuadrado, ¿verdad? Quedándome solamente metro sobre segundos en ese producto. Más la velocidad que está acá al último, esta velocidad inicial, procedo a ubicarla la misma. 5 metros sobre segundo. Siempre para poder sumar tengo que tener las mismas unidades. Siempre las mismas unidades para proceder a sumar. Y ubico finalmente, velocidad final es igual a la suma de 10 y 5. Y la suma de 10 y 5 es 15 metros sobre segundos. Ese viene a ser la solución final de mi ejercicio. 15 metros sobre segundo. Y si nos damos cuenta, la solución que nos indica el problema es el literal C. ¿Sí? Ahí está. 15 metros sobre segundos. Perdón. ¿Verdad? Y ahí está todo el procedimiento que debemos de cumplir en el problema. ¿Sí? Quiero saber, mis estimados estudiantes, si está entendido. Pueden activar los audios y proceder a indicarme si está todo entendido. Activen los audios, por favor, e indicarme si está todo entendido. ¿Sí está entendido, señoras estudiantes? Profe, todo entendido. Ok. Quiero saber si solamente hay un participante o están todos participando. Profe, Sí, profe, disculpe. sí, sí. Profe, tengo una duda. Dígame. También se pudo escoger la tercera fórmula, ¿no? Para realizar este proceso, La tercera procedimiento. fórmula. ¿Puedo elegir también la tercera o no? La tercera no, porque no hay distancia, mi estimado estudiante. ¿Sí? Solo debo escoger la fórmula en la cual concuerde con mis datos. Y la única fórmula que concuerda con mis datos es la aceleración. La pude hacer con la tercera fórmula siempre y cuando haya elegido la cuarta fórmula para poder proceder a calcular distancia y después utilizar esta fórmula. Perdón, no puedo utilizar la cuarta, sino la segunda, porque en la cuarta no hay velocidad final, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo utilizar la tercera. Para poder hacerla de otra manera, pude utilizar la fórmula 4 y la fórmula 2. ¿Sí? ¿Por qué la fórmula 4? Porque primero procedo a calcular la distancia y después procedo a calcular la velocidad final. Pero sería un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, sería mejor... Pero, profe, Dígame. En la cuarta no hay, pide para calcular distancia, pide Pero no hay velocidad final. ¿verdad? Exactamente. Entonces, en una fórmula no pueden haber dos incógnitas. Siempre debe haber una sola incógnita. ¿Sí? Para eso es el diálogo, para eso les indiqué si está entendido. Si no me hablan, entonces yo creo que está todo entendido, ¿verdad? Entonces, háganme llegar sus dudas. ¿Hay otra pregunta que tengan que hacer? Bueno, si no hay preguntas, van a hacer este ejercicio ustedes. Segundo problema, ¿sí? Un móvil parte de reposo con una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado constante, dice. Calcular la velocidad que tendrá después de 15 segundos y qué espacio, cuando dice espacio, es la distancia que recorrió en los
15 segundos, ¿sí? Vamos a aplicar. Según el problema, Fernanda Calderón, Dígame. ya, según el problema, Fernanda Calderón, cuando dice Ya. un móvil parte del reposo, ¿qué dato auxiliar tengo? Velocidad inicial. ¿Sí? Velocidad inicial, ¿igual a cuánto? De 20 No, igual a metros sobre 0. segundo, eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A cero, a cero. Lo que dije Sí, inicialmente. Sí, sí, sí. Cuando parte del Perdón. reposo, velocidad inicial es igual a 0. Gracias, Fernanda. Y después me dice 20 metros sobre segundos al cuadrado. Carlos Rodríguez, cuando dice 20 metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué es? Aceleración. Gracias, Carlos. Muy bien. Aceleración, 20 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y me dicen, literal A, ¿qué velocidad tendrá? Cuando dice ¿qué velocidad tendrá Paul Monjoy? ¿A qué se refiere? A la velocidad final. Muy bien, a la velocidad final, muy bien. ¿Sí? Como dice, ¿qué velocidad tendrá? ¿Qué velocidad tendrá? Es una incógnita, ¿verdad? Es una incógnita. Y también me dice después de 15 segundos. Cuando dice después de 15 segundos, ¿qué quiere decir, Byron? A ver, ¿me puede repetir, por favor? Cuando dice después de 15 segundos, 15S, significa 15 segundos. ¿Qué quiere decir esto? 15 segundos, ¿qué es? Después de 15 segundos, que ¿Es ya no tenemos que aplicar la fórmula. No, es él. Aquí lo estoy Tiempo. ubicando, ¿es él? Tiempo. Tiempo, muy bien, es el tiempo, 15 segundos. ¿Sí? 15 segundos. Y también me indica qué espacio ha recorrido. ¿Qué quiere decir cuando dice qué espacio ha recorrido Ángel Tapia? Aceleración. No, ¿qué espacio? Distancia. La distancia. Distancia, La muy bien. distancia, profe. La distancia. Distancia, muy bien. ¿Sí? Entonces ya tengo los datos, ya no me interesa el problema. Ya tengo los datos. Distancia, ¿verdad? También es una incógnita, ¿verdad? Entonces, en 15 segundos mismo, ¿verdad? O sea que es el mismo tiempo que vamos a ubicar, en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya tengo los datos, ahora ustedes con las fórmulas, ¿sí? Estos son los datos, vamos a encontrar velocidad final y vamos a encontrar distancia, ¿verdad? ¿Ya copiaron los datos? ¿Ya pueden activar los audios? ¿Ya copiaron los datos? Profe, usted no había dicho que en un ejercicio no debían que haber dos incógnitas. Claro. Sí. Ya, Sí puede. no. En un ejercicio pueden haber 3, 4 incógnitas. Lo que no puede haber más de 2 incógnitas es en la fórmula, ¿sí? En la fórmula siempre debe haber una sola incógnita. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver las fórmulas. Para encontrar la velocidad final, ¿verdad? Como dato conocido deben haber velocidad inicial, aceleración, tiempo y la velocidad final, obviamente. Distancia. ¿Sí? Distancia no debe haber. ¿Por qué? Porque vamos a calcular primero la velocidad final. ¿Sí? Primero vamos a calcular la velocidad final. Para proceder a calcular la velocidad final, no ubico distancia, ¿verdad? Porque si yo quiero obtener en mi fórmula distancia mismo, habrán 2 incógnitas. Y como dije, en una fórmula no puede haber 2 incógnitas.
Por eso voy a proceder primero a calcular con una incógnita. Y para ello, Profe, la incógnita y los 3 datos conocidos. Dígame. ¿no sería más fácil primero calcular la distancia con la tercera fórmula? Porque tiene todos los datos que... Usted puede hacerle como Ajá. usted desee. Usted puede calcular primero la velocidad final y después la distancia. O primero la distancia y después la velocidad final. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Sí, porque yo con la primera fórmula puedo calcular la velocidad final, ¿verdad? Y con la segunda fórmula puedo calcular la distancia despejándola. O puedo calcular la distancia con la tercera fórmula. O puedo calcular distancia con la cuarta fórmula. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Yo puedo jugar con mis fórmulas, ¿verdad? Ah, ya. Exactamente. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. ¿Alguien ya determinó la distancia o la velocidad final? Yo ya la tengo. La velocidad final. Ya. Dígame la velocidad final. ¿Cuánto le queda? 300 metros segundos. 300 metros. Sobre segundos. Sobre segundo. Muy bien. Utilizamos la fórmula anterior, ¿verdad? Utilizamos esta fórmula anterior que ya está despejada. ¿Sí? Esta fórmula utilizó, niña, ¿verdad? Velocidad final es igual a A por tiempo y más velocidad inicial, ¿verdad? En este caso, como la velocidad inicial es 0, solamente utilizó la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Y al multiplicar la aceleración por el tiempo me da 300 metros sobre segundo, ¿verdad? Muy bien. Y por último, la distancia. ¿Cuánto resulta? La distancia la puedo determinar con la fórmula 4, ¿verdad? Que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Igual sale la respuesta. Profesor, ¿podría poner la parte de las fórmulas, por favor? Ahí están las fórmulas. ¿Cuánto sería la distancia? 2.250 metros. Profe, creo que le queda un minuto. 2.250 metros, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eso sería todo, mis estimados estudiantes. ¿Sí?